Buenos días, nosotros somos el grupo 4. Estamos compuestos por José Ramón, Maer Elías, Michael Miguel, Germán Martina y Margelin Mora, y les estaremos hablando sobre los gobiernos azules y la dictadura de Lilis. Espero les guste. Ahora, Ok. Muy buenos días, mi nombre es José Ramón Mateo y el día de hoy yo les voy a estar hablando sobre los gobiernos azules. Los gobiernos azules se extienden a causa de diversas rivales y los azules. Estos estaban compuestos, estos estaban compuestos por algunos de los mejores hombres de la nación, los cuales buscaban el derecho civil y la libertad de los ciudadanos. Ignacio María González fue uno de los presidentes que duró los 4 años de su periodo en el poder, pero a causa de las rivalidades que éste tenía con los gobiernos azules, cometía, entre estas estuvo el apresamiento de Gregorio Luperón. Esto causó que años más tarde Ulises Espaillat ocupara la presidencia, pero tan solo por unos cuantos meses, ya que Ignacio María volvió a intentar retomar el poder de la República Dominicana, pero lo que causó fue acelerar la llegada de Buenaventura Báez al poder nuevamente, ya que este obligó al país a pagar todos los impuestos antes de tiempo. Causó que la presencia de Gregorio Luperón aumentara en el país y se dio la tarea de impedir esto, haciendo que Buenaventura Báez eh, se, de entonces, Gregorio Luperón ocupó la presidencia desde su provincia de Puerto Plata, con la finalidad de mantener el control del país y bajo una mayor seguridad, permitiendo el desarrollo dentro de la nación. Muchas gracias. mi nombre es Margelin Mora y les estaré hablando sobre Eugenio María de Hostos y el esfuerzo por la educación, la llegada del sacerdote Meriño al poder y el primer gobierno de Lilis. Eugenio María de Hostos y el esfuerzo por la educación. Cabe destacar que frecuentemente se le da importancia a la labor educativa de Hostos en Santo Domingo. Su esfuerzo por lanzar la educación y realizar el ideal positivista de una educación científica basada sobre todo en ciencias positivas y el humanismo que estaba implícito en la Ilustración, que es fuente del positivismo. Pero en realidad esa idea no era nueva en Santo Domingo. España había consignado en sus escritos la importancia de la educación científica en Santo Domingo, al estilo de lo que estaba haciendo en Europa, en Francia y en Alemania. Y Luperón hizo suyo ese ideario, ese objetivo, y entonces el plan de educación se hace con el gobierno de Luperón, y es Luperón quien lo prohíbe. O sea, el papel importante de Osos realmente es que implementó ese mecanismo que podría hacer realidad esa idea. Ese mecanismo era la formación de maestros. Sobre la llegada del sacerdote Meriño al poder, podríamos destacar que se juramentó el 1 de septiembre e integró un gabinete con líderes del Partido Azul, y fue el primer sacerdote dominicano en ocupar la presidencia. La sede del gobierno la trasladó a la capital y, al igual que el gobierno de Luperón, puso particular atención a la educación y a la cultura, a pesar de que concedió un perdón general. El nuevo presidente enfrentó varias insurrecciones armadas dirigidas por antiguos bajistas exiliados en Puerto Rico. Y Meriño respondió a esos levantamientos con mano dura, publicando el llamado Decreto de San Fernando, donde cuyo artículo 2 establecía que todo individuo encontrado con armas en las manos en contra del orden legal sería fusilado. Del primer gobierno de Lilis, podríamos decir que el primer gobierno de Lilis
Fue el 1 de septiembre de 1882 al 31 de agosto de 1864. O sea, en esa época eran tan solo 2 años porque eran demasiados los candidatos. Luperón decidió que fueran tan solo 2 años en ese periodo presidencial para darles más posibilidades a los diversos presidenciables del partido. Y al llegar a la primera magistratura y al Estado, las tarjetas de presentación de Lili serían excelentes. Fernando de Meriño y su ministro de Interior y Guerra, sobre todo Gregorio Luperón, nadie pensaba en la transformación que se iba a operar con ese personaje. Muchas gracias. Buenos días, dándole continuidad al tema sobre Lilis. Con ese nombre bautizó Juan Vicente Flores al dictador Ulises Grau, quien fue el presidente de la República Dominicana desde el 1 de septiembre de 1882 hasta el 1 de septiembre de 1884, y desde el 6 de enero de 1887 hasta el magnicidio del 26 de julio de 1889. Fue un miembro prominente del Partido Azul o Partido Nacional. Lilis tomó el control del Estado Dominicano en las elecciones fraudulentas y traicionando al líder de aquel partido liberal, el general Gregorio Luperón, quien por largos años fue su amigo y protector. Su dictadura se caracterizó por el control del ejército, del Congreso, del Poder Judicial, y contó con el apoyo de la Iglesia Católica. Los inversionistas norteamericanos, los comerciantes industriales, la adhesión a los caudillos locales, la represión a la prensa, a la oposición y sobre todo el terror político que llevó a decenas de opositores a la cárcel, el exilio y hasta la muerte. Durante su dictadura, la economía dominicana perdió sus vínculos con el país europeo y terminó relacionándose con los Estados Unidos. Su muerte aconteció en la ciudad cibaeña de Moca el 26 de julio de 1899, cuando un grupo de jóvenes entre los que se encontraban Horacio Vázquez, Jacobito de Lara, Ramón Cáceres, pusieron fin a 12 años largos de sangrienta tiranía. También, más allá de su condición de dictador, Ulises Eroz simboliza en nuestro país el gobernante que endeudó e hipotecó el país hasta el extremo de comprometer su independencia y soberanía. En el 1888, Lilis concierta el primer préstamo con la casa Westendorp, de Amsterdam, Holanda, por la suma de 770 libras de esterlina. 770.000 libras de esterlina con interés anual de un 6%, a ser pagados a 30 años. En garantía, la deuda, las aduanas dominicanas son hipotecadas a Westendorp. Queda facultada para nombrar agentes fiscales que retendrían el 30% de los ingresos. En 1893 vende sus creencias o sus creencias al Estado Dominicano a capitalistas. Esta pésima deuda para la economía dominicana de la época se proyectó a los gobiernos que se sucedieron. Así el presidente Morales bajó a la presión del Improvemé y del gobierno norteamericano, que firma en 1905 el decreto conocido como Modus Vivendi, autorizando al presidente de los Estados Unidos nombrar al preceptor de las aduanas dominicanas, facultando para entregar un 45% de lo recaudado en el gobierno dominicano y disponer del resto para el pago de los acreedores internos y externos. Es cuanto. Buen día, mi nombre es Michael Miguel Díaz. Voy a hablar del engaño a de Marchena y del avance de la comunicación. Eugenio de Marchena nació el 6 de septiembre en Azo de 1842. Fue el artífice del Banco Nacional. Estaba bien relacionado en los intereses europeos
En la República Dominicana sucedió que mientras Lili se identificaba más con la creciente influencia norteamericana en el país, de Marchena se desviaba a favor del capitalismo europeo que ya empezaba a ser desplazado por el capitalismo norteamericano. Estas contradicciones pasaron al campo político. En el 1892 debió celebrarse una fase electoral. Lili dijo que no quería volver al poder porque no se sentía bien para saber quiénes estaban a su lado. Él acostumbraba a hacer elecciones cada 4 años para aparentar que era una democracia y no una dictadura. En el 1892 hizo una apariencia llamando a elecciones y de Marchena cayó en la trampa. Se candidató y eso era solo para saber quiénes estaban interesados en el poder y así a fusilarlo. De Marchena fue afusilado en la clavellina de Azo. El Código Telegráfico es un libro escrito en clave para controlar el país sin que el pueblo se diera cuenta que iba a mandar una orden. Tenía un código. En el 1890 construyó varios acueductos y fuentes importantes en algunas ciudades del país, como fue el Puente del Ozama, el alumbrado eléctrico de Santo Domingo y entre los progresos le siguió la instalación de la primera línea telegráfica y luego telefónica a partir del 1888 por una empresa francesa. El país empezó a comunicarse con el resto de América y el mundo después de la instalación del primer cable submarino. También surgieron los diarios nacionales, como fueron el telegráfico y diferentes líneas de comunicaciones. Hasta aquí mi exposición. Espero que les haya gustado. ¿Puedo empezar ya? Bueno, buenos días. Mi nombre es Martina Germán Montero y le voy a estar dando seguimiento a la dictadura de Lili. Lili se propuso a cumplir dos objetivos: permanecer en el proceso, permanecer en el poder de manera infinito y se promotor del progreso y se vendía como garante de los promotores del progreso de los inversionistas del país. Lili mantuvo conversaciones secretas en Washington a través de sus representantes Manuel de Jesús Galván para rentarles a los Estados Unidos la vía de la península de Samaná a cambio de ayudas económicas y militar, la necesaria para la seguridad del tirano. Lili fue asesinado en Moca en el 1899, el 26 de julio, en el asesinato de Ulises participaron los jóvenes Horacio Vázquez, Ramón Cáceres y Jacobito de Lara. Hasta aquí fue mi exposición. Muchas gracias.